Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 22. Señores, bienvenido a una entrega más de Evangelio Podcast. Un tiempo maravilloso que Dios ha aperturado en este tiempo con el único objetivo, con el único fin de edificar tu vida conforme a la verdad. Así que te invitamos a ser parte de esta plataforma, a que comparta con otro, a que vaya al código QR que sale en pantalla y descargue por ahí todo lo que se ha destinado para el fin de la edificación en tu vida, porque estos son tiempos sumamente importantes los cuales tú debes aprovechar. Así que en este día tenemos un tema maravilloso, cargado de mucha intención desde el corazón de Dios para nosotros, los que estamos listos en este momento para recibir y ser un medio de edificación para toda esta audiencia. En este día me acompaña el pastor Rubén David Sarmiento, que ya es parte activa de Evangelio Podcast. Pastor, bienvenido. ¿Cómo se siente? Bien, por la gracia de Dios. Sea más que bienvenido también cada uno de los televidentes, que más que televidentes, sé que hay muchos hijos de Dios que son colaboradores también de su gracia. Estamos acá para seguir contribuyendo a este entrenamiento de la nueva vida, la cual es Cristo en cada uno de nosotros. Y nosotros como colaboradores de Dios, cumpliendo con lo que Él nos ha mandado, estamos aquí con todo el amor y con toda la entrega para nosotros colaborar a la vida de cada uno de ustedes, en los cuales Cristo está siendo edificado. Amén, muy maravilloso. Pastor, hoy tenemos un tema que, como todos los temas que se tratan en este medio, tienen una carga y una responsabilidad en nosotros como colaboradores de Cristo, de poder edificar a la gente en esta verdad. Hoy tenemos un tema que es gracia sin compromiso. ¿Será cierto que la gracia no nos deja a nosotros ningún tipo de compromiso después que somos beneficiados de ella? Esta es una pregunta que queremos poder contestar y queremos preguntar al pastor. ¿Será cierto que la gracia anula mi responsabilidad y mi compromiso ante ella? Bueno, es imposible que la gracia anule tu responsabilidad, porque es importante reconocer que Dios, hablando con el hombre, lo hace responsable. Y te voy a poner un pequeño ejemplo. La palabra nos dice a nosotros: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dios no va a guardar el corazón tuyo. A ti te toca guardar tu corazón. Entonces, esa es una responsabilidad que Dios ha puesto sobre tu vida. Así que no es cierto que existe gracia sin compromiso, sino todo lo contrario. Tenemos el compromiso de expresar, de manifestar la vida a la cual es Cristo, de no suplir para nuestra carne, sino sembrar para el Espíritu, porque dice la palabra que de Él vamos a cosechar vida eterna. Pastor, entonces, ¿quieres haber dicho que algunas personas que dicen: Señor, guarda mi corazón, eso no debe utilizarse el término guarda mi corazón, porque a quien le toca guardarlo es a mí? Ciertamente, cuando Dios te dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿cómo tú vuelves y le dices a Dios: no, guárdamelo tú? Es necesario que cada uno asuma su responsabilidad. La cruz le tocó a Cristo, pero a ti te toca arrepentimiento. Es decir, también tú vas a mandar a Dios a que se arrepienta por ti. Cada uno de nosotros tiene que ser responsable en vivir la vida que Dios le ha mandado, porque ¿cómo el dentista puede trabajarte la boca si tú no vas y tomas la decisión y la responsabilidad y el compromiso de asistir a su consultorio? Así que cada quien tiene que cumplir con una parte que le toca. Reconocemos que Cristo es el que va a hacer la obra, pero la fe y la obediencia que Dios demanda de ti para hacer esa obra es tu responsabilidad y tu compromiso. Muy poderoso. Fíjate que el texto que hemos leído en Romanos capítulo 6, verso 22 dice: mas vosotros que habéis sido libertados del pecado. Y quiero puntualizar algo aquí, porque el pecado no necesita perdón, sino liberación. Y quiero aclarar esto, porque lo que necesita perdón son los pecados.
el pecado, que es la naturaleza que produce los pecados, lo que necesita hacer es liberado. Y eso es lo que hace la gracia. La gracia, que es una persona, no es una simple definición, no es el charis que mucha gente definen por ahí. La gracia es una persona, la gracia es Cristo. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, viene a liberarnos de lo que nosotros bajo ninguna capacidad humana podemos ser libres. El hombre no tiene cómo enfrentar la naturaleza del pecado. Y cuando Pablo en su administración espiritual reconoce su propia condición y se da cuenta que el domicilio del pecado vivía dentro de él, y él se declara, dice: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque él se encuentra con esta disyuntiva de no poder cumplir las demandas de Dios, porque cuando la ley está fuera de mí, entonces yo tengo que hacer esfuerzo para que esa ley, yo ver si la puedo cumplir. Pero la gracia lo que viene a producir es una ley no fuera de mí, sino una ley interna. Por eso dice aquí: vosotros que habéis sido libertados, ¿por medio de qué? De la ley del Espíritu de vida que trabaja internamente, desplazando la araña para eliminar las telas de araña. Qué maravilloso es poder entender la gracia, que la gracia viene a eliminar dentro de mí un problema que yo no tengo mérito, yo no tengo capacidad alguna para poder yo enfrentar esa naturaleza. Pero qué bueno, y damos gracias a Dios por Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, que me puede librar de esa condición que yo no tengo. Pero tampoco no hay persona en esta tierra que tenga estrategia, técnica, método alguno para poder enfrentar el pecado. Y esa es una de las razones por la cual necesitamos a Cristo, pastor, porque es el único que puede libertarnos a nosotros de la naturaleza que nos lleva cautivo a la ley del pecado y a la ley de la muerte. Amén, muy poderoso. Tomé esa parte ahí donde el apóstol Pablo, hablando a los romanos, él dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley, de esa naturaleza que me hacía ser un libertino, pero que ahora Cristo me ha hecho libre de esa naturaleza que es la que produce, como hablaba el pastor Eliezer Lorenzo, los pecados. Porque es necesario, yo lo voy a volver a repetir, porque esto es un medio a través del cual estamos llevando una enseñanza. No podemos tampoco ir rápido como que no hay un interés en que usted aprenda. Sí, es necesario que usted pueda entender que una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. ¿Cómo así, pastor? Bueno, que el pecado es la naturaleza que produce los pecados. Por lo tanto, Dios de donde te libertó fue de la naturaleza que produce los pecados y te hizo libre para que ahora tú expreses la vida de Cristo. El apóstol Pablo, ahí hablando de ese libro a los romanos, él dice: miserable de mí. Y él dice: ¿quién me librará? Así que Cristo llegó a tu vida para librarte. Cristo llegó a tu vida para, como hablaba el pastor Eliezer Lorenzo, llevar una ley que te era externa, porque la palabra dice que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pero Dios ahora ha puesto una ley interna que ya tú no puedes decir que quien te demanda desde una posición espiritual no podrá cumplir en tu vida lo que se te demanda, porque tú eres carne. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pero ahora la ley del Espíritu de vida en Cristo, que te libró de la ley, de esa naturaleza pecaminosa que te llevaba cautivo al pecado, ahora te hizo libre para tú vivir para Dios. Por lo tanto, no existe gracia sin compromiso, porque Cristo te lleva a vivir la vida del Padre. Muy poderoso, pastor. Fíjate que el mismo texto que tocamos al principio dice: mas vosotros que habéis sido libertados. ¡Wow! ¡Qué victoria! Amén. Tan maravillosa, pastor, tenemos en Cristo. Tener la libertad de la naturaleza que me llevaba cautivo. Él llevó cautiva la cautividad y me dio esa libertad para yo poder ahora expresar con la misma autoridad que se venció el pecado en mí. Esa misma autoridad ahora, por medio del Espíritu, dentro de mí me producir una evidencia
de vida porque tengo la semilla de vida por dentro que es Cristo. No es como estas uvas que son carnosas, jugosas, pero no tienen semilla. Que son uvas para consumo, no para producir. ¿Qué significa esto? La gracia no me dejó solamente para un producto de ser consumido. La gracia me hizo un productor de una vida que tiene que ser expresada. Por eso dice el texto: vosotros que habéis sido libertados del pecado y hecho siervo de Dios, tened como fruto la santificación. Y ahí entra la responsabilidad que nos otorga a nosotros la gracia de expresar y manifestar hacia afuera lo que pasó dentro de nosotros, como evidencia de que nosotros no podíamos, pero que nos encontramos con uno que sí puede vencer lo que yo no podía. Automáticamente las imposibilidades de la ley, como eran externas, ya en el nuevo pacto, en la gracia, quedan resueltas, porque la ley ahora está trabajando internamente dentro de mí, produciendo liberación y dándome la libertad de yo poder expresar un fruto que evidencia que el que me santificó puedo manifestar ahora hacia afuera su santidad. Gloria a Dios. Es decir, pastor Eliezer Lorenzo, que la gracia no es un permiso para pecar, sino es el poder que Dios me entrega, esa naturaleza, la cual es Cristo, para yo vencer. Por eso es necesario que nosotros podamos entender algo. Yo me transportaba, mientras usted hablaba, al libro de Gálatas, su capítulo 5 y versículo 13. Oigan cómo dice cada uno de mis hermanos por allá. Oigan esta palabra. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Y dice el apóstol: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es necesario que nosotros podamos entender que la libertad con la cual Cristo nos hizo libres, si nosotros la utilizamos como ocasión para la carne, entonces estamos cayendo en un libertinaje. Y ahí sí toma sentido hablar de lo que es la gracia sin compromiso. No porque exista, no existe gracia sin compromiso, porque la gracia es Cristo. La gracia es una persona, y no es verdad que va a haber evidencia de la vida de Cristo en una persona que no ha asumido el compromiso para morir y que sea Cristo el que vive en él. El apóstol Pablo lo dijo de esa misma manera: he muerto yo para que viva Cristo en mí. Y esto es parte del compromiso de cada uno de nosotros, porque el apóstol Pablo, siendo un perito arquitecto de esta gracia, de esta revelación de Cristo en su vida, él dijo: yo no camino como la aventura, yo pongo mi cuerpo bajo servidumbre. Dice que golpea su propio cuerpo y lo pone bajo servidumbre. Entonces hay un compromiso de yo no venir a satisfacer mi propio deseo, sino yo saber que no puedo confiar en mi propia carne. Entonces es necesario que nosotros podamos entender este punto de que no podemos utilizar esa libertad como ocasión para la carne. ¿Cómo así, pastor? Que hay gente que entienden que la libertad que he recibido en Cristo es una ocasión ahora para ellos seguir pecando. El apóstol Pablo también dijo: pecaremos para que la gracia abunde. En ninguna manera. Es decir, nunca Cristo ha venido a tu vida como la intención de que ahora tú estés libre para tú poder pecar, sino todo lo contrario. Como decía el apóstol, la ley que era externa, y esa era la debilidad de la ley, que tú eras carnal y ella espiritual y ella estaba fuera de ti. Ahora la ley, la cual es Cristo, es su naturaleza, está dentro de ti. Ahora tú no tienes excusa. Cristo, dice la palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Poderoso, pastor. Aquí las imposibilidades terminan. Hay personas que al no entender que la gracia, lo que viene a darme el poder para vencer el pecado, no para justificar condiciones que están ligadas a una naturaleza de la cual yo fui liberado. Entonces, si yo fui libertado del pecado, esa liberación me produce en mí un compromiso para yo vivir y expresar lo que recibí. Es decir, si yo fui libertado del pecado, lo próximo que me corresponde a mí es vivir esa vida en libertad, fuera del pecado, como el texto que el pastor Robert citó, que no podemos tener esta libertad como ocasión para la carne. Esta libertad es para yo entender que si yo fui perdonado, debo vivir como a uno que perdonaron. Si yo fui libertado, debo vivir como a uno que lo libertaron. Si yo fui santificado, no por mis obras, sino por el que santifica, que está dentro de mí, ahora yo tengo que expresar la vida, tener como fruto
la santificación y como fin esa vida increada, esa vida eterna que tiene que manifestarse como evidencia de que la gracia me visitó. Y es muy importante que entendamos esa parte, porque ese punto que el pastor tocó ahorita acerca de que si perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, es importante que entendamos que no hay condición profunda que el pecado produzca en nosotros que la gracia no pueda con él. No hay nada tan sucio que Dios no pueda limpiar. Pero cuando Dios nos limpia, establece en nosotros una responsabilidad de vivir como aquellos que han sido limpiados y santificados por esa obra que no fue de nosotros, sino que fue la obra de Él, dándole honra a lo que Él manifestó a nuestro favor. Entonces, de eso trata la gracia. Por eso vemos en un caso en el libro de Apocalipsis, donde Dios confronta dos iglesias, y confronta la iglesia de Éfeso, dándole a conocer que ellos aborrecían una obra. En Apocalipsis capítulo 2, verso 6, dice la escritura. Mira lo que dice la escritura en Apocalipsis capítulo 2, verso 6. Pero tiene esto, que aborrece la obra de los nicolaítas, las cuales también yo aborrezco. Aquí está hablando de la obra de los nicolaítas. ¿En qué consistía esta obra? La obra de los nicolaítas es la obra de una gracia sin compromiso, una gracia que me lleva a mí a hacer lo que yo quiero, a seguir alimentando deseos y pasiones y generando tropiezo a mi propia vida espiritual. Y aquí el Señor señala a la iglesia de Éfeso y resalta que ellos aborrecían la obra de los nicolaítas. Ellos aborrecían esa obra. Ellos estaban asumiendo el compromiso que la gracia produce en nosotros, que es una vida apartada, santificada, estableciendo un fruto digno de que nos hemos arrepentido, porque la gracia produce arrepentimiento. Uno de los mensajes que trajo la gracia es el arrepentimiento, esa metanoia que produce en nosotros un cambio de naturaleza, un cambio de mente para nosotros vivir y pensar como Dios quiere que vivamos y como Dios quiere que pensemos, pastor. Gloria a Dios, amén, muy poderoso. ¿Sabe que estaba aquí leyendo un apunte que estaba trazando anoche en mi casa y veía como Dios hablaba a mi espíritu y me decía que gracia sin compromiso es intentar llevar el nombre de aquel al cual yo no pretendo ni someterme, ni respetar, ni obedecer? ¿Cómo pretendo yo llevar el nombre de alguien a quien yo no puedo obedecer? Por eso Jesús en un momento determinado dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Aquí está expresando Cristo cómo Él no puede ser Señor de quienes no lo obedecen. ¿Cómo puede ser Jesús Salvador de alguien que no le obedece? Gracia sin compromiso es, por ejemplo, como la palabra declara diciendo que en un tiempo 7 mujeres iban a querer llevar el nombre de un hombre, y van a querer, por ejemplo, en la nueva tradición viviente lo revela de esta manera, de que 7 mujeres iban a querer casarse con un hombre cada una. Pero ¿qué era la intención de ella? Llevar su nombre, que él quitara su oprobio. Pero ya dicen: nosotras comeremos nuestra propia comida y nos vestiremos de nuestra propia ropa. Muchas personas, por un entendimiento entenebrecido, ajeno de la verdad, la cual es Cristo, han llevado a la prioridad sus deseos y las necesidades que están en su propia mente, mas sin embargo no se han dado cuenta que Dios no lo ha llamado a ellos a fundamentarse en lo que les gustan, sino en lo que ellos necesitan. Estas mujeres se acercaron a buscar lo que ellas entendían que necesitaban, mas sin embargo lo que ellas necesitaban era someterse a Dios, porque la palabra dice en el libro de Hechos 3:19: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Cómo puedo yo querer el refrigerio de Dios sin antes arrepentirme? Estas mujeres que decían que iban a seguir comiendo su propia comida y vistiendo su propia ropa, ¿saben lo que estaban diciendo? Queremos recibir el beneficio de ti
aunque no nos vamos a arrepentir. Vamos a seguir supliendo para nuestro deseo, para nuestra carne, pero vamos a recibir el beneficio. Y esto es una gracia sin compromiso. Y aparte, es imposible que tú recibas el beneficio de un Dios que tú no obedeces, que tú recibes la salvación de quien no es tu Señor. Y es necesario que podamos entender este punto, de que es necesario que tú puedas saber que más que lo que tú entiendes que necesitas de Dios, es lo que Dios ha dicho que tú necesitas de Él, y es arrepentimiento, es una vida nueva, es un compromiso, es una responsabilidad con la vida que es Cristo en ti, y no intentar recibir de Dios aquello a lo que tú no estás dispuesto ni a someterte, ni a obedecer, ni a respetar en tu vida. Muy poderoso, pastor. Tú sabes que gracia sin compromiso es gracia sin temor a Dios. La gracia produce una vida temerosa a Dios. Por eso aquí en el capítulo 2 de Apocalipsis, él señala a la iglesia de Éfeso que ellos aborrecían la obra de los nicolaítas porque él la aborrece. Y eso es temor a Dios, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es una vida temerosa de Dios. Y fíjate cómo él resalta aquí una iglesia que está asumiendo el compromiso de aborrecer lo que él aborrece. ¿Y qué es lo que hacían los nicolaítas? Que ellos empezaban a justificar sus acciones inmorales. Estamos en un tiempo, pastor, de mucha inmoralidad sexual. Son muchos los jóvenes que están en prácticas sexuales ilegales e ilegítimas. Y ellos justifican sus acciones porque están bajo la gracia. Que ellos no hicieron nada para recibir la salvación, tampoco pueden hacer nada para perderla. Que ellos pueden hacer lo que ellos quieran y como que ellos son de Dios. Te voy a decir algo, en la Biblia tenemos casos de hombres que fueron afectados de manera inmoral por no tener el temor de Dios. Tenemos el caso de Sansón. Una inmoralidad sexual derribó a un hombre fuerte en el espíritu como Sansón. Pero un hombre conforme al corazón de Dios como David, una mujer lo derribó. Pero Salomón, la evidencia de la sabiduría, fue derrotado también por mujeres que inclinaron su corazón y lo llevaron hasta hacerle altares a los demonios. ¿Qué significa esto? Que en medio de esta generación no podemos obviar las inmoralidades sexuales. Y los nicolaítas tenían como práctica la inmoralidad y la idolatría. Por lo tanto, si tú como joven que está mirando este programa te crees que tú puedes lidiar con las inmoralidades sexuales y salir airoso, te quiero decir que si Sansón siendo fuerte fue derrotado, y David conforme a su corazón fue derrotado, y Salomón fue derrotado también, significa que tú eres más fuerte que Sansón, tu corazón es mejor que el de David y tú eres más sabio que Salomón. Si estos hombres fueron derrotados por la inmoralidad sexual, ¿qué tú puedes decirle a Dios en este tiempo? Tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. Porque le voy a decir algo, pastor. La iglesia de Pérgamo fue una iglesia que retuvo la doctrina de los nicolaítas cuando la de Éfeso la aborrece. ¿Sabe qué significa eso? Que hay gente reteniendo lo que Dios aborrece. Porque estamos en la gracia. La gracia asume un compromiso como se lo estableció a la mujer que fue atrapada en el acto de adulterio, que le dijeron vete y no peques más. La gracia que le quitó la acusación, la gracia que libertó a esta mujer de la condenación que había en contra de ella con esta multitud que la querían apedrear, la querían linchar, la querían eliminar. La gracia se manifestó para libertarla, pero no para darle un permiso para que siga pecando. Por eso le dijo vete y no peques más. Entonces es importante que entendamos que la gracia sí tiene compromiso. Amén. Con el que nos ha rescatado del pecado y de la muerte en la cual antes estábamos. Amén, muy poderoso. Yo mientras usted hablaba meditaba de cómo el libertinaje es entender que Dios me sacó de la ley para dejarme sin ley. Oiga esto bien fuerte allá donde usted está. ¿Usted entiende que Dios lo sacó debajo de la ley para dejarlo sin ley? No. Cristo es la ley dentro de ti. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de esa naturaleza que te dé el poder para tú vencer. Y tú puedes preguntarte allá donde me estás escuchando, ¿y por qué si la ley del Espíritu de vida en Cristo me libertó de la ley del pecado y de la muerte, todavía yo peco?
¿Por qué si Cristo quitó esa naturaleza, hay pecados que yo cometo? ¿Sabe por qué? El hombre era llevado cautivo por la ley del pecado, de esa naturaleza, pero Dios lo hizo libre. Ahora tú pecas. ¿Sabe por qué? De manera voluntaria. Cuando un hijo de Dios comete pecado, lo está haciendo de manera voluntaria. Por eso la palabra dice que si pecáremos, ¿cómo? Voluntariamente, después de haber tenido el conocimiento de la verdad. Es decir, el pecado en los hijos de Dios es voluntario, porque ya tú no eres llevado cautivo. El apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará? Tú no puedes decir que eres un miserable. Tú no puedes decir que no te has librado. Cristo te libró. El pecado en los hijos de Dios es voluntario. Por lo tanto, si Cristo te hizo libre, tú puedes permanecer. Tú puedes andar como hijo de luz, como declara y establece la palabra. Entonces, Dios no te sacó de debajo de la ley para tú estar sin ley, sino ahora tú tienes una ley dentro de ti, la cual es Cristo, y es su naturaleza. Pero te tengo algo para terminar lo que te estoy compartiendo en este tiempo. Hay un peligro con emigrar de la ley a la gracia, con salir de la nana a Cristo, porque hay un medio donde hay una transición y muchas personas creen que salieron de la ley y cayeron en el libertinaje. Te tengo noticias: tú nunca llegaste a Cristo, tú no estás en la gracia, porque dice el apóstol Pablo que la mujer casada está sujeta al marido mientras éste vive. La ley te sujeta al marido mientras éste tiene vida. Así que para tú ser de Cristo, tienes que morir mediante la cruz para ser libre de la ley. Así que el que no ha muerto, todavía hay una ley que lo condena. Todavía hay una ley que lo acusa, porque Dios te ha llamado a morir para ser de Cristo. La mujer casada, te lo vuelvo a repetir, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Y esto lo usa el apóstol Pablo como una analogía para expresar lo que es la gracia a la iglesia y decir que Dios nos sacó de debajo de la ley, pero porque nosotros hemos muerto para aquella en la cual estábamos sujetos mediante el cuerpo de Cristo en la cruz de Calvario, para ahora ser de otro. ¿De quién? De Cristo. Pero tiene que haber muerte. El apóstol Pablo dijo: he muerto yo. Tiene que intervenir muerte para tú ser libre de la ley del marido, para tú ser de otro, de Cristo, que es la gracia. Así que nunca la gracia va a ser sin compromiso. Tiene que intervenir muerte para que yo sea libre de la ley, de esa nana, para entonces llegar a esa gracia. Pero hay un peligro de transicionar de la nana, la cual es esa ley, a Cristo, y es de que yo, sin asumir el compromiso, caiga en el libertinaje antes de recibir la gracia. Muy maravilloso, pastor. Ya tenemos que aterrizar este avión. El tiempo nunca nos da, porque es que son tantas cosas que tenemos que compartir. Señores, la nana representa la ley que estaba escrita en tabla de piedra. Esa es la nana, y Cristo es la ley que está escrita en tu corazón. Y esa ley que está escrita en tu corazón no te va a dejar igual. No es verdad que te vas a dejar sin compromiso. Esa ley va a producir un compromiso de ser santo, como aquel que te llamó es santo en toda tu manera de vivir. Mira lo que el Señor le dijo a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2, capítulo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Estamos en medio de una generación que no tiene límite, que no tiene barrera. Tenemos jóvenes fornicando abiertamente y no hay forma de que ellos entiendan que esto no es parte de la ley del espíritu de vida en tu vida. Esto es parte de un tropiezo. Es la doctrina de los nicolaitas que está dirigiendo tu corazón. La gracia establece compromiso con el que te limpió, con el que te perdonó, para vivir conforme a esa nueva vida y conforme a esa nueva naturaleza. Pastor Robert, yo me estoy despidiendo ya. Amén. Estas son mis palabras finales. Gloria, porque ya el tiempo aquí en estos medios no dura casi nada. Mira lo que dice Efesios capítulo 2 verso 8. Porque por gracia soy salvo
por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Esto es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aquí hay un compromiso. La gracia nos salvó sin mérito, pero puso un compromiso porque hay unas obras que nos toca a nosotros caminar en ellas, las cuales fueron preparadas de antemano para que manifiesten, para que glorifiquen, para que pongan en alto el nombre de aquel que murió en la cruz por nosotros, para darnos una mejor vida, una vida en abundancia. Pastor. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente. Él no es él el que está crucificado. Con él yo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice 1 Corintios 2:2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así que no hay evangelio sin cruz. Así que gracia sin compromiso no existe. Esto es libertinaje. Amén. Señores, ha sido poderoso este tiempo. Hemos llegado hasta la parte final de otra entrega más de Evangelio Podcast. Recuérdate compartir este video, a que otros también sean edificados al igual que tú. Este medio existe para edificar las vidas conforme a la verdad que es Cristo. Para el pastor Rubén David Sarmiento y un servidor, el pastor Eliezer Lorenzo, ha sido una bendición estar con todos ustedes. La paz y la gracia esté con todos ustedes. Chao, chao. Nos vemos pronto en una entrega más.